de tantos hombres de negocio, abogados, médicos. ¿Cómo fue posible este cambio cuando la ciencia había dictado que no hay posibilidad de cambio? Pero solo fue posible, como ellos mismos dijeron en aquella entrevista, hubo una maestra. Buscaron a la maestra y la maestra ya anciana, entrada en años, pero con su mente lúcida y clara, expresó su amor hacia aquellos chicos. El amor hizo posible el cambio para aquellos adolescentes. Hacen falta hoy hombres y mujeres entregados por amor al servicio, que puedan mostrar un ejemplo a sus hijos. Cuando hablo de hijos, aquellos que se han sido encomendados, maestros hoy en los colegios, en las universidades, donde quiera que están, los maestros en los hogares, los padres en los hogares. ¿Qué están haciendo hoy en día los maestros de las congregaciones, pastores, líderes religiosos? ¿Qué estamos haciendo a favor de la humanidad? Tal maestro, tales discípulos. Queremos ayudar a nuestra sociedad. Es necesario dar el ejemplo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. El ejemplo de Cristo, los discípulos lo tomaron. Fueron ejemplos, estuvieron dispuestos a dar su vida y dieron sus vidas. Vimos la trayectoria de los discípulos, hombres reconocidos como hombres veraces. Por donde quiera que pasaban, hacían señales y milagros y prodigios. El pueblo se contentaba al ver los discípulos pasar por las calles y por las aldeas, como nos cuenta la Sagrada Escritura. Aun cuando veían a Pedro venir de lejos, las grandes multitudes acompañaban, porque querían que aún la sombra de Pedro pasase sobre ellos, porque sabían que aunque la sombra de Pedro le pasara, iba a producirse el milagro. Oh, qué tan maravilloso es oír estas cosas. En estos tiempos hacen falta también hombres veraces, hombres entregados por amor, hombres de santidad, hombres de consagración, de entrega. Todavía hacen falta esos hombres y esas mujeres. Tú puedes ser uno de ellos, como yo también. Debemos de anhelar estas cosas y agradar a Dios, porque así, ese es el ejemplo que Jesucristo, el Rey de Reyes, nos dio a nosotros. Aquel Pedro que en un tiempo negó al Maestro, más tarde, después que Cristo resucitó y se les apareció a sus discípulos, vemos al Maestro cómo le hablaba a sus discípulos, y mirando a Pedro 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Por 3 veces consecutivas Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Respondió en una forma apacible. Pedro no era así. Pedro era un hombre de prontitud y que respondía en una forma inmediata, impetuosa. Pero ahora vemos a Pedro respondiendo en una forma pasiva, que sabía lo que decía, pero ahora tenía temor a hablar. No hablaba como antes, porque los cristianos tienen que saber qué es lo que hablamos, porque nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no, ¿verdad? Y Pedro, Jesús le preguntó 3 veces ahora: Pedro, ¿me ama más que todas estas cosas? Y Pedro dijo al Maestro: sí, Señor, tú sabes que te amo más que todas estas cosas. Hasta que rendido quedó a los pies del Maestro. Qué hermosa experiencia. Ahora Jesús le dice a Pedro: Pedro, ahora sí vas a morir por mi causa, vas a ser crucificado. La historia nos registra del tiempo final del apóstol Pedro, aquel hombre que murió también crucificado, pero que no se sintió capaz de morir como su Señor. Pidió él: prefiero morir con la cabeza para abajo. Ese fue el final de ese gran hombre de Dios. Tal maestro, tales discípulos. Hagamos realmente discípulos que sean capaces de responder como aquellos discípulos del Maestro respondieron. Que realmente demos esta palabra hermosa. Cuando estaba Pedro y Juan ante el concilio, tremenda discusión, Pedro y Juan tuvieron el firme propósito de poner en alto la palabra de Dios. No les importó sus propias vidas, estaban dispuestos a morir
si fuera necesario, pero poner en alto la palabra de Dios. Hoy hay quienes pretenden defender su piel, no quieren pasar trabajo, no quieren pasar penurias. No, la vida del cristiano es una vida de sacrificio, porque este mundo es efímero y pasajero, mas el mundo que Cristo nos ofrece, la patria celestial, es lo eterno, lo que no termina, lo que siempre estará por toda la eternidad. Esto requiere un precio, hay que pagarlo. Sé valiente, esfuérzate, solo ellos arrebatan el reino de los cielos. Seamos esforzados en este día, no temas, esfuérzate en ser un ejemplo en el hogar, en el centro de trabajo. No mire a aquellos que hacen cosas contrarias, negativas, que hacen todo lo contrario para desestabilizar en el centro de trabajo, en el estudio, para hacer las cosas mal hechas. No te una a los que hacen lo mal hecho, únate al que hace lo recto, aquello que agrada a Dios. No haga las cosas indebidas, recházala y Dios te bendecirá. Este es un día grande para ti, es un reto el hacer las cosas rectas en medio de un mundo podrido, de un mundo lleno de corrupción y de inmoralidad. No es fácil, pero para aquel que quiere agradar a Dios, bien dice la palabra, todo es posible. ¿Quieres tú la bendición de Dios? Acepta este reto y dile a Dios, ayúdame a ser como mi Maestro Jesucristo. Él está aquí y está allí contigo. Solo inclina tu rostro y cierra tus ojos y estaremos orando para que ese Dios todopoderoso bendiga tu vida y te dé la sabiduría para todo lo que tú emprendas. En esta hora, habla con Dios. Padre bueno que estás en los cielos, estamos delante de tu presencia en este día para darte gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Mueve tu brazo poderoso, Señor, impartiendo fuerza y valor a aquellos que lo necesitan, y que podamos ser ejemplo como tú nos demandas a nosotros, como tú diste el ejemplo a todos aquellos que fueron tus discípulos, a nosotros también hoy, que por fe hemos aceptado tu palabra. Que las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre cada uno, ahora y siempre. Amén y amén. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios en este día. Señor, gracias porque tú me amas. Que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida. Y nos vemos en el próximo programa, Palabras de Bendición.